Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es una alegría volver a veros en este nuevo ciclo que empezamos esta temporada con el ciclo otoño de Ocaña Escultura. El año pasado tuvimos la suerte, fuimos muy afortunados, que tuvimos unos grandes conferenciantes. Empezamos con el broche de oro, terminamos con un broche de oro, por supuesto los del medio también lo eran, y queremos empezar esta temporada también con un broche de oro, porque así es. Hoy tenemos aquí al presidente Junta Directiva del Ateneo. Muchas gracias. Gracias también a todos por estar aquí. Y la conferencia de hoy, yo voy a explicar un poquito, porque es lo que van a hacer ellos, es la importancia de tener un Ateneo en Ocaña. ¿Qué es lo que les diferencia de cualquier otra asociación cultural? Y que Ocaña se puede sentir orgullosa y se puede sentir agraciada de tener un Ateneo. Porque un Ateneo no es una asociación cultural cualquiera. Y para ello está don Enrique, Amalia y José María para explicarnos qué es un Ateneo. Demos una bienvenida, por favor, muy calurosa. Gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos, y a todas. La palabra Ateneo hace referencia explícita a la diosa Palas Atenea, que es en la mitología griega la diosa de la agricultura, la civilización, la sabiduría, la estrategia, las artes, la justicia, de la habilidad y también de la guerra, tal como en estos momentos. Ella era una de las principales diosas y dioses del panteón griego y también del Olimpo. Además de las invenciones relativas a la agricultura, también se le atribuyen otras relacionadas con varios tipos de ciencia e industria y arte. Todos sus inventos no son del tipo que harían los humanos por azar o accidente, sino que requerían reflexión y meditación. Sin embargo, en Grecia no existían los ateneos como los conocemos en la actualidad, pero existían academias, la de Platón, o liceos como el de Aristóteles. Pero los ateneos como centro de cultura y sabiduría no se popularizaron en Europa hasta después de la Revolución Francesa, y en España no aparecen hasta el siglo XIX, y siempre relacionados con el periodo de la Ilustración. Desde el nacimiento del primer Ateneo a nuestros días, la cultura en España ha experimentado un gran desarrollo, sobre todo a partir de los primeros años de aquel renacer de la cultura popular a principios de los 80. No seré tan pretenciosa de intentar escribir la historia de los Ateneos. Sin embargo, conviene recordar qué son, de dónde vienen y hacia dónde se dirigen. Pues resulta que a veces nos olvidamos de los inicios para de inmediato construir algo con la pretensión de hacer olvidar a nuestros ancestros, y eso no sería justo para aquellos que nos mostraron el camino a seguir en tiempos muy difíciles. La historia de los Ateneos es bien conocida por gran parte de la sociedad entregada a la cultura y saber que los miembros de los Ateneos no estamos aquí por casualidad, accidente, pretensiones políticas, ideológicas o doctrinales. Y es esta manía de politizar es lo que hace que algunos se muestren reticentes a formar parte de ellos, pues piensan que serían etiquetados de lo que no son ni pretenden ser. Normalmente, los integrantes de los Ateneos en España estamos por vocación, por necesidad personal y sin ningún tipo de interés. Es por esto que no suelen ser sus miembros muy numerosos. Al contrario, son escasos por la responsabilidad que entraña tener que responder al compromiso que adquirimos cuando decidimos dar el paso de formar parte de su historia.
sin más pretensión que el amor a la literatura, las bellas artes y todo lo relativo a las ciencias del saber. Lo primero con lo que se encuentra un ateneísta es con un movimiento asambleario, nacido en tiempos en que la cultura estaba secuestrada por los que manejaban el poder y, por tanto, administrada y repartida entre sus afines. Por mucho que hayamos evolucionado, por mucho que hayamos progresado, nuestra esencia debe mantenerse intacta, porque una cosa es aceptar de manera natural la evolución del ser humano y otra, conservar los principios por los que nos asociamos en busca de un fin. Nosotros, los del Ateneo, sabemos, conocemos, sufrimos lo que representa que algunos quieran manejar y manipular nuestras ideas y confundan o traten de confundir nuestra educación por la cultura popular. Cuando iniciamos la andadura en esta asociación cultural hace 7 años, lo primero con lo que nos encontramos fue con la íntima satisfacción de haber ingresado en un Ateneo y de inmediato nos trasladamos a Grecia y nos encomendamos, como no, a la diosa Atenea. Y del Ateneo, revolución, que es la que se dio en España tras iniciarse el movimiento republicano en los primeros años del siglo XX. No obstante, los miembros de los actuales Ateneos sabemos que nacemos de un entramado de asociaciones específicamente culturales de diversas tendencias ideológicas, pero de marcado comportamiento progresista. Sí, porque la cultura es progreso. No descubro nada si afirmo que la cultura fue lo que ahora llaman de izquierdas, por aquello de la cultura es social, como lo es el género humano, que es sociable por convicción. De siempre, el capital y el poder económico no coincidieron con el espíritu que la cultura exige a una sociedad moderna, libre, capaz y avanzada. Los Ateneos, desde su fundación, siempre estuvieron unidos por un mismo propósito: colocar la educación y la cultura al alcance de las clases populares, sin que ello les produjese un quebranto económico. Y al decir clases populares, me refiero al pueblo en su conjunto. Esto es cultura que sale del pueblo y regresa al pueblo sin ser mediatizada. Y así, los Ateneos fueron conformándose como asociaciones culturales, irrumpiendo en la sociedad en la década de los 80 del siglo XIX y la Segunda República Española. Esto constituyó un gran avance y una auténtica revolución. Al principio se vio favorecida por la carencia educativa para la clase trabajadora, pero los poderes fácticos rápidamente se dieron cuenta del peligro que representaba el pueblo instruido. En aquellos inicios, los Ateneos ya contaban con locales propios, aunque la mayoría de las veces se utilizaban las dependencias de otras asociaciones comunitarias. Algunos, no todos, estuvieron políticamente alineados al pensamiento republicano, tal vez porque la monarquía hacía aguas por todos lados. Por esto nosotros no deberíamos ignorar lo que a estas alturas supone una sociedad libre, avanzada, responsable y perfectamente definida, no debiendo constituir ningún tipo de reparo o aversión. Al contrario, lo que debe procurarnos es satisfacción y alegría. Entre las actividades de los Ateneos populares en aquella época podían encontrarse boletines informativos, ediciones de libros, programación de charlas, cursos, conferencias, recitales, conciertos, representación de obras teatrales, debates, ballet, folclore, en fin, todo lo que despertase un interés cultural. Uno de ellos fue el Ateneo Popular Enciclopédico, que a lo largo de su historia pasó por diferentes administraciones,
manteniéndose en la actualidad activo y gozando de buena salud, eso sí, conservando sus auténticas raíces. Los ateneos que gestionaban las clases populares tenían diversos nombres, dependiendo de las gentes que los componían o la perspectiva que se les quisiera dar. Todo esto era para dar cierta cercanía. A lo largo de las 4 primeras décadas del siglo XX, los ateneos de carácter popular se prodigaron, así como las personas que participábamos en ellos, hasta alcanzar un gran número de asociaciones repartidos por toda España, particularmente por tierra de Madrid, Cataluña y Valencia. Algunos, por su calidad y número de participantes, pasaron a la historia de la educación, de lo que tenemos muchos ejemplos, y adquirieron una gran relevancia, calidad y nivel que supusieron toda una garantía académica. Este impulso racionalista y de liberación mediante la cultura dieron fuerza y legitimidad suficiente a la clase obrera que trataba los ateneos y las bibliotecas con la más absoluta veneración y respeto. Resulta gratificante recordar que los ateneos sirvieron de lugar de encuentro entre las personas del barrio, donde debatían, se conocían y creaban vínculos de unión, planteando además sus problemas ante los demás. Les hacían partícipes de sus debates a quienes mostraban interés por los temas sociales. Y ahí se dio la circunstancia que posibilitó que las mujeres encontraran su sitio en igualdad de condiciones que sus compañeros. Allí todas y todos iban a aprender sin ningún tipo de traba, ejerciendo su derecho a la libertad por encima de cualquier situación que no fuese el afán por la cultura y el saber. El apogeo de los ateneos populares tuvo lugar a principios de la Guerra Civil, en los que florecieron cientos de ellos por todos los barrios y pueblos de España, cuya cultura entonces estaba acogida con alfileres. Solamente en la ciudad de Valencia había 15, siendo incontables en lo que hoy es en la Comunidad Valenciana, en Alicante y Castellón, pero sin Albacete y Murcia. En Madrid capital llegaron a sobrepasar la treintena, siempre ubicados en los barrios más populares. En toda Cataluña superarían los 200 y, sin embargo, en aquellos años 30 sufrieron de escasez económica y vieron cómo los jóvenes iban siendo reclutados progresivamente como avanzaba la guerra, quedando los ateneos en manos de las mujeres y los hombres de cierta edad. Como hemos avanzado, los ateneos o instituciones populares resultaron en muchos casos organizaciones abiertas en las que cabían diferentes tendencias políticas, siempre de carácter progresista y liberal. No eran tan raros los ateneos vinculados al Partido Federal, no siendo aceptados por la cúpula eclesiástica, que vieron en ellos unos peligrosos competidores, no ya en la difusión de la cultura libre de doctrinas, ni por considerarlo como instituciones laicas, sino por acabar con protagonismos doctrinales y, sobre todo, por acabar con el casi exclusivo control eclesiástico dedicado a ejercer el dominio y la dirección. Y llegados a esta rabiosa actualidad, donde el nacimiento de la cultura vuelve a resquebrajarse, los ateneos, como si respondiéramos a una nueva llamada, retomamos la tarea de volver a reconducir con responsabilidad y con más de un siglo de historia este movimiento. Persistimos en poner a la cultura al alcance de todos y todas, y entonces salimos al rescate, de nuevo, con una nueva y renovada corriente cultural, con los ánimos reforzados y con el ímpetu que genera la necesidad. Esta sociedad necesita esos ritos que rompan los silencios de la vulgaridad en busca de sus valores,
al encuentro de su identidad y, como dije al principio, nuestros irrenunciables principios por bandera. El Ateneo, los Ateneos, siempre nos mantendremos vigentes a través de la antorcha que ilumina el saber, el conocimiento y la excelencia, manteniendo el compromiso de ser garantía de la libertad, aunque haya quien solo vea trasnochadas ideologías. Todos los Ateneos tienen como fin difundir la cultura desde una perspectiva humanista, científica, literaria, artística y social, amparados en la libertad de expresión. Y es todo. Muchas gracias. Ahora voy a dejar con mi compañero José María Balsera Fuentes, que es tesorero del Ateneo y que nos va a decir también algunas cosas muy interesantes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este acto en el que trataremos de hacerles ver cuán importante es para una población contar con un Ateneo, en este caso el Ateneo de Ocaña. Pero antes de comenzar con mi exposición sobre el tema que nos trae hoy aquí, y como dijera el sabio Cicerón, la gratitud no es solo la mayor de todas las virtudes, sino que es la madre de todas las demás. Y les quiero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Ocaña y de forma muy especial a su concejala de Educación y Cultura, Cristina Villanueva, por las muestras de cariño hacia el Ateneo de Ocaña y, cómo no, por su gran sensibilidad y pasión hacia el mundo de la cultura. Después de más de 100 años de existencia de los Ateneos, a estas alturas todavía hay quien me pregunta, ¿eso del Ateneo qué es? Si no tengo confianza, se lo explico amablemente con resignación. Si tengo confianza, quien me conoce sabe que soy un guasón por naturaleza y le digo que viene de ADA y teneo del latín teneos teneris y nos reímos un rato. Les voy a pedir que me permitan por un momento les hable de mí no como un acto de egocentrismo, pues mi pudor me lo impediría, si no fuese porque es necesario y porque creo que muchos se van a sentir identificados. Cuando era joven, creo que no me apliqué lo suficiente en mis estudios, como la mayoría. No me apliqué lo suficiente con lo que a día de hoy me hubiera gustado hacer en ese momento, como muestra de respeto a quien decide que su vida la va a dedicar a enseñar a otros. Por eso quiero tener el gesto con maestros y profesores de pedirles perdón por no haber correspondido a esa dedicación hacia nosotros. Y por eso también quiero pedirles perdón a los padres, a esos padres que se empeñaron en que estudiáramos para que fuéramos hombres y mujeres de provecho mejores que ellos. Esos padres y madres que, siendo personas de provecho y que en muchos casos ellos ni tenían estudios, se empeñaron en ello porque si nosotros éramos también hombres y mujeres de provecho, ¿qué podríamos llegar a ser para nosotros y para la sociedad si aprovechábamos las enseñanzas que nos dieran? Por ello, desde que comprendí que cuando otro maestro nos dijera no solo de pan vive el hombre, comprendí que ese otro alimento para el alma era el conocimiento. Pues solo desde el conocimiento es como te puedes ayudar tú para también ayudar a los demás, y desde entonces no he dejado de forma autodidacta de aprender y de ayudar, y sigo haciéndolo para así redimirme a mí mismo, porque la velocidad se demuestra andando. Dirán pues con toda la razón del mundo qué tiene que ver todo esto con un Ateneo. Pues porque es así como yo veo a un Ateneo, como unos padres que quieren que aprendas. Un Ateneo no es una asociación cultural más, un Ateneo no se limita en sus actos a entretener. Un Ateneo no te va a decir cómo tienes que pensar, un Ateneo te va a hacer pensar por tu cuenta, para que con los datos que te da saques tus propias conclusiones. Porque como dijo el filósofo, los hombres buenos no necesitan un Dios que les diga lo que está bien o está mal. Al igual que nosotros no les vamos a decir que está bien o está mal, nosotros, el Ateneo, vamos a hacer que piense en ello. Dijo el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, lo que más odia el rebaño es a quien piensa diferente. No es tanto la opinión en sí, sino la audacia de querer pensar por sí mismos, algo que no saben hacer, porque resulta más fácil creer que pensar. Así que el alma de un Ateneo se rige por 4 principios fundamentales
que no tienen en cuenta otras instituciones culturales y que son: 1. Fomentar el libre pensamiento, como he explicado antes. 2. El juicio crítico, que no consiste en criticar sin ton ni son. Por el contrario, para ejercer dicho juicio crítico hay que hacerlo con datos, no con bulos, porque quien parte de información errónea llega a conclusiones fallidas. 3. El ánimo imperioso por aprender, o como decimos por aquí, no te acostarás sin aprender una cosa más. Y por último, 4. Hacerlo todo ello con el máximo respeto y educación. Sin esto último, todo lo anterior no sirve de nada. Algunos podrán pensar que eso de un Ateneo, el Ateneo de Ocaña, la cultura, las artes, la historia, la ciencia, son solo cosas de intelectuales, con el desprecio de la arrogancia y de la ignorancia, que son dos malos compañeros de viaje. Por el contrario, todo ello no lo construye la intelectualidad. Sus autores siempre han sido los ciudadanos, el pueblo, porque si no fuese así, nosotros, el Ateneo de Ocaña, no estaríamos aquí. Da igual el tema que traigamos, para que aprendan y aprendamos. Siempre lo haremos con elegancia, educación, mucho respeto y humildad, como no podría ser de otra forma. Y quiero recalcar lo de humildad, porque los del Ateneo somos los primeros que venimos a aprender. Dijo el filósofo Sócrates: solo sé que no sé nada, y con ese espíritu nos regimos. No todas las poblaciones tienen el privilegio como Ocaña de que un grupo de vecinos, que amantes de la cultura, del arte y de las ciencias, tengan la osadía de pensar: vamos a hacer un Ateneo para que nuestros convecinos sean más libres. Porque todo esto se resume en eso, en hacernos más libres a través del conocimiento, que seamos más libres de verdad con el razonamiento, no con el prejuicio, más libres con el estudio, no con los tópicos, más libres con la experiencia, no con el chisme, y más libres con el conocimiento, no con los bulos. Hace más de 200 años dijo Voltaire: si tú no aprecias la libertad del otro, no aprecias la libertad en absoluto. Y sin embargo tenemos una sociedad en la que el liberalismo nos ha hecho creer que la libertad no tiene límites, cuando todos sabemos que la libertad sí los tiene. Citando al escritor Juan Manuel de Prada, la libertad, si no se usa para obrar el bien, no sirve. De ahí la importancia de un Ateneo que recuerde que la verdadera libertad hay que aprender a administrarla, como todo en esta vida. También dijera Miguel de Unamuno: la libertad no es un estado sino un proceso. Solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. Solo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. No la de pensar, sino dad pensamientos. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Y así les podría traer 1000 citas más de pensadores y filósofos que ahondan en todo esto que les estoy contando. Porque un Ateneo también es filosofía, mucha filosofía. Si les preguntara a ustedes qué es filosofía, todos sabrían decir qué es. Pero si les preguntara por el significado original de la palabra filosofía, pocos sabrían decir que es el amor a la sabiduría. Y el detalle es que para los griegos la sabiduría era saber ser feliz. Y como la felicidad nunca transcurre en el presente, la felicidad siempre fue en el pasado, un Ateneo también es utopía, que siempre es futuro. Por eso no puedo dejar de recordarles que el Ateneo de Ocaña es utopía. Tener fe en un mundo mejor, más justo, más ecuánimo, con menos drama y más alegría. Cuando en 1516 Tomás Moro escribiera su novela Utopía, en la que aborda problemas sociales de la humanidad y con los que se ganó el reconocimiento de todos los eruditos de Europa, no describía una sociedad imposible de alcanzar, que es el concepto que tenemos hoy en día de la palabra utopía. Describía una sociedad posible, real, a la que poder aspirar, donde todos los ciudadanos se respetaban entre sí, sus distintas costumbres culturales o religiosas, donde todos tenían garantizado un trabajo y una recompensa justa por ello, que les permitía vivir sin pasar penurias ni calamidades. Y por ello, si un Ateneo se rige por los 4 puntos que les expuse al principio, tiene por objetivo promover una sociedad de ciudadanos libres, inteligentes, felices y amantes de la paz, que crean que utopía, al igual que pensara Tomás Moro, es algo real a lo que aspirar. Un Ateneo tiene que estar siempre a favor de la paz,
uno de los valores humanistas con los que nos regimos y que tanta falta hace siempre que la sociedad se empape de ellos, porque se nos ha hecho creer en este mundo moderno en el que vivimos que hay guerras buenas y guerras malas, y no es así. Ninguna guerra puede ser buena, cuando los que las padecen son siempre los más vulnerables. Por lo tanto, un Ateneo siempre abogará por el diálogo y la convivencia antes que el uso de la violencia en cualquiera de sus expresiones. Para finalizar, no puedo dejar pasar por alto que nos hemos acostumbrado a pensar que todo aquello que digamos en voz alta es cierto. Como mucho, eso que decimos en voz alta, sin tener el más mínimo contraste ni dato cierto que lo refute, como mucho será nuestra verdad, y dará probablemente para hacer un meme, y depende del entorno donde la digamos para que piensen que somos más cortos que las mangas de un chaleco. Así que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, les voy a recordar los versos que escribiera Antonio Machado al respecto, y que dicen lo siguiente: tu verdad, no la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Si estas palabras han ayudado a valorar y a apreciar que Ocaña tenga un Ateneo como referente cultural que difunde valores humanistas tan necesarios para nuestra sociedad, querrá decir que he conseguido encontrar las adecuadas para que estimen el trabajo que realizamos, al igual que nosotros los del Ateneo les estimamos a todos ustedes por el cariño y las muestras de afecto que nos dedican. Muchas gracias. Ahora le dejo con Enrique, el presidente del Ateneo. Con las mismas palabras emocionadas que le agradecía José María a Cristina. Cristina, muchísimas gracias. Me emociona la simpatía y el cariño que nos tienes. Evi, eres nuestro fan número uno. Recuerdo siempre un momento delicado, un momento feo, en donde tú hiciste mucho por el Ateneo. No lo olvidaré. El Ateneo es un manjar que no está al alcance de cualquier gusto, Cristina. Y tú tienes buen gusto. Muchísimas gracias. A ti, Evi, al alcalde del Ayuntamiento de Ocaña. Cada uno de vosotros, voy a hablar de tú, con cada uno de vosotros tengo una extraña pero estrecha y sincera amistad de hace muchos años. Y esto me da pie a intentar hacer un ejercicio que nada tiene que ver con la exposición magnífica que ha hecho mi compañera Amalia, mi presidenta del Ateneo, o mi compañero José María Balsera, que han desarrollado ambas ponencias magníficas, cada uno diferente. Hace unos días leí un artículo de Esther Peñas, derivado de un pensamiento del filósofo, antes hablaba de filosofía, José María, Javier Gomá. No se dejen engañar por lo que les voy a decir. Les prevengo. Voy a intentar jugar. Voy a hacer un ejercicio tramposo. Por eso les prevengo. No me hagan caso al principio. Esperen 6 minutos hasta llegar al final. Porque mi pretensión es llamar la atención, pero bajo ningún concepto faltará respeto a nadie. Tras una primera lectura de ese artículo, me pareció que era una crítica descarnada hacia una parte de una sociedad en su puesto de declive. Gomá, el filósofo del que yo antes hacía mención, sostenía que la vulgaridad es la hija fea de dos padres estupendos, la libertad y la igualdad.
me vais a permitir repetir. Lo dijo un filósofo actual de nuestros días. La vulgaridad es la hija fea de dos padres estupendos, la libertad y la igualdad. Tal afirmación me dejó perplejo al relacionarse conceptos tan controvertidos como la igualdad y la libertad. No sé qué me llevó a descubrir que ciertos comportamientos se debían a la existencia de una sociedad rebelde, indignada, rupturista y objetora, tal vez enfadada consigo misma, tal vez cansada de obedecer estereotipos. De pronto nos encontramos en grupos que nada tienen que ver con nosotros, solo alguien nos inscribió, grupos de WhatsApp. De pronto, ay, pues yo estoy en este grupo, y de inmediato nos borramos, porque no tenemos nada que ver con ese grupo, pero alguien nos apuntó. Después de haber recorrido un largo camino, nos encontramos inmersos en la era del uso del chándal sin ser deportista. Hay quien se pone un chándal para ir al bar. Hay quien se pone un chándal para dar un mitin político. Solamente tenemos que irnos a Sudamérica. Diamantes de reggaetones, de rap, de rock duro y de heavy metal sin tener ni idea de música. A un rapero yo le pregunto qué es un pentagrama, no sé, pero él dice que hace música y yo lo respeto. Lo mismo que hace 40 o 50 años, aquella música negra del jazz, en donde cualquier anciano tocaba el piano maravillosamente sin tener ni idea de música y se nos ponía el vello de punta. O esos guitarristas flamencos que sin haber estado nunca en un conservatorio nos dan un recital de guitarra y nos quedamos extasiados y no han estado nunca en el conservatorio. Y en esta nueva concepción de la cultura se mueve este tribal movimiento inmerso en el desorden y la anarquía. Y sin darnos cuenta, en buena parte de la sociedad se ha impuesto una supuesta vulgaridad, un hipotético feísmo y un estudiado desaliño. Solamente hay que ir a la calle. Y esto lo podemos ver en París o en Nueva York, en Madrid o en Londres, o en Milán o Berlín. No es una cuestión de España, es internacional. Que nadie se confunda, no estoy hablando de España en estos momentos. Nada que ver con aquellos modos groseros que fueron impuestos en la miseria reinante en los años 40, recién terminada la guerra civil, en donde la miseria nos hacía feos, porque el hambre demacra. Esta nueva vulgaridad, esta chabacanería, esta forma soez de vivir y de presentarse, no tiene excusas. Ahora ya no impera la necesidad, ni la escasez, ni las penurias, ni la indigente intelectualidad. Ahora ya no hay hambre. Es posible que hayan cambiado las normas, los gustos, las formas, los usos y los conceptos. Han desaparecido el orfebre, el platero, el tallista, el joyero y el artesano para dar paso a la bisutería y los vidrios de cegadores de destellos. Porque han nacido nuevas prioridades, porque han cambiado los valores, porque nos han cambiado los valores. Hasta el oro empieza a ser cuestionado como reserva del valor monetario de los mercados, no siendo precisamente el oro sinónimo de elegancia, sino de poder. Nos empiezan a hablar de dinero de plástico, del dinero online y hasta del dinero virtual. Dinero con
no existe, pero que funciona. Ahora impera lo que llaman con desprecio el estilo poligonero, de suburbio, de guetos condenados al hastío y la eterna trifulca por la supervivencia como consecuencia de una carencia de esperanza. No nos podemos escandalizar por las modas de calcetines blancos de nylon enfundados en chanclas negras, la capucha que cubre por completo nuestra identidad para pasar desapercibido en noches oscuras, la gorra colocada al revés, con las nucas buscando sombras y las gafas en la cabeza tratando de corregir miopías intelectuales. Cuando la realidad es que todo se debe a una frontal rebeldía, a una ruptura de ciertas armonías. Es guerra a la belleza, guerra al orden. Y como obligados sabalorios, enormes y pesadas cadenas doradas adornando torsos, mostrando exagerados crucifijos, libres de simbologías, caricaturas de ostentaciones de épocas pasadas, obviedades proclamadas como salmos, palabrería hueca y farragosas ideologías, pantalones desgarrados y caídos hasta dejar descubierto la ropa interior de marcas falsificadas, tintes de cabellos de intensos colores, de cortes de peinados asimétricos, con manifiestas extravagancias. Todo como respuesta a la desigualdad y a la injusticia. Tatuajes en serie que no tendrán sentido dentro de nada cuando los nombres grabados en tinta indeleble sean olvidados por memorias ya en declive. Y encima de esos nombres otros, y encima de esos otros, hasta ser una lista de nombres borrados en nuestro torso que sirve de pizarra en donde vayamos escribiendo nuestra vida. No podemos evitar que lo supuestamente vulgar triunfe con estruendo, y esto lo podamos ver en el modo de vestir, de contraportarnos, de pensar, de expresarnos, de sentir y de amar. Porque siempre habrá muchísimos más pobres que ricos. Siempre. Por cada quien se haga rico, hay 1000 que se hacen pobres. Porque unos son producto de los otros. Y frente al estilo poligonero, las pasarelas de Milán, de París, Madrid, Londres, Nueva York. Pero en la alta costura no hay rebeldía, hay provocación. La llamada cultura posmoderna es la hija adoptiva de dos divinidades, la libertad controlada y la igualdad reducida, que comenzaron su romance en los inicios del siglo XX y ahora han alcanzado su mayoría de edad retirando nuevos elementos. Es farragoso lo que estoy diciendo, lo sé, soy consciente. Estoy jugando con una dialéctica tramposa. Soy consciente, pero hoy me aprovecho porque el nivel de la base de la cultura está arriba. Gracias por haber venido. Pero como final de estos principios, la única fórmula que nos libra de la vulgaridad es la lucha por conseguir ser diferentes, fuertes, autónomos, suficientes, formados. Y es aquí donde nos encontramos nosotros, los del Ateneo, donde os halláis vosotros, queridos amigos, en zona franca, libre de contaminaciones. Seguiremos resistiendo, fortificando nuestro mundo para de inmediato refugiarnos en él. No sé si el significado que tiene vestir con prendas desgarradas
como si hubiésemos sido atacados por un bulldog. No sé lo que significa. No sé qué pretende el vigente de Saliño. No sé qué nos conduce esta ridícula rebeldía que nos lleva a la esclavitud y a la mansedumbre. Y de pronto algo llama la atención de mi memoria y me recuerda que hace 70 años, en lo que respecta a mí, hace 70 años, llevábamos pantalones campana, minifaldas imposibles. ¿Verdad que sí? Minifaldas imposibles. Las abuelas de hoy son más modernos que los modernos actuales. Libres, sin tener que pedir permiso a nadie, valientes, arrojadas. ¿Y os acordáis? En el culmen de la rebeldía se hacían hippies. Sí, aquellos que se comían las margaritas y se fumaban las amapolas. Y para mayor abandamiento recuerdo aquellas enormes sombreras que hacían de nosotros seres extraños. Parecía que nos habían colocado un galán detrás en la espalda. Esas perchas enormes que se llevaban antes. Íbamos andando como perchas. Lo que nos quitábamos quedábamos reducidos a nada. Nos habían minimizado. Nos desviamos, nos quitaban el tupé, nos quitaban la percha y nos quedábamos en nada. Teníamos un ánimo, el de parecer Frankenstein. Termino. Y de inmediato me di cuenta que nosotros, los de mi generación, mucho después de la vuestra, pero me da la sensación de que tenemos los mismos valores, éramos muchísimo más rebeldes que los actuales. Nosotros vivíamos en una sociedad represora y una censura estricta y dogmática, donde grandes frentes nos ahogaban, que cada uno imagina dónde están. Rebeldía que se manifestaba en la lucha, la confrontación y la protesta contra el poder establecido. Nadie se manifiesta hoy por la vivienda, que está imposible. Nadie se manifiesta hoy por el trabajo, que está imposible. Nadie se manifiesta hoy por los derechos sociales, que están imposibles. Hasta los sindicatos han hecho domésticos. Son gatitos que ya no cazan ratones porque tienen la comida servida al lado. La protesta se hace ahora a través de rap, de reggaetón y de pantalones hechos girones. Qué fácil. Qué fácil. Nada que ver con nuestra idiosincrasia. Nada que ver con nuestra lucha, en donde posiblemente nos podemos jugar esta vida. Los ateneos aquellos y estos somos círculos abiertos al pueblo, con el firme propósito de potenciar la cultura y ajenos de otros intereses. Romanticismo, atrevimiento, ilusión, ignorancia, inocencia, vosotros tenéis la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres, Enrique, José María, María, muchísimas gracias. Ese es un Ateneo. Cada uno de los tres ha dado una visión del Ateneo.
historia, filosofía, una visión personal. Y yo os pido a los que estáis hoy aquí en el público que si tenéis algo que queráis decir, preguntar, porque el Ateneo es poder dar una opinión, poder expresar. Y los que estamos de oyentes no tenemos por qué compartirla, pero sí la respetamos. Y estamos deseosos, están deseosos de también escuchar a los demás, porque como bien han dicho los tres, todos aprendemos todos los días. Hasta el último día somos aprendices y estamos aprendiendo. Lo más importante es hablar, saber escuchar y respetar la opinión de otro. Así que si alguien quiere comentar algo, dar su opinión o hacer una pregunta, podéis hacerlo con total libertad. ¿Alguien se arranca? Aquí en primera fila. Buenas tardes, muchas gracias por vuestras tres intervenciones, me han parecido fantásticas, cada una con sus matices y su personalidad propia. Soy ateneísta, soy compañero vuestro, entonces bueno, agradeceros el trabajo que se realiza desde la casa. Una reflexión, una de las cosas que nos diferencia a los ateneos de otras asociaciones culturales, como bien habéis dicho, la defensa de la cultura, la defensa del pensamiento libre, del pensamiento crítico. En este sentido, he hecho en falta a la casa, a nuestra casa, al Ateneo de Ocaña, la celebración de tertulias temáticas, tertulias que no tienen por eso una conferencia, es algo más pequeñito, una cosa más en petit comité, en la cual, pues, como estamos aquí ahora mismo, podríamos cada uno de nosotros lanzar nuestras ideas y debatir sobre eso. Eso creo, en mi opinión, que podría dar mucha más vida y un sentido más cercano a la institución en la cual estamos en un pueblo como el que vivimos. Simplemente quería compartir esta reflexión con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel tenía la palabra. Sí, por última vez, apúntense al Ateneo. El Ateneo no admite, solo hay que llamar a la puerta. Oiga, quiero ser ateneísta. Y le van a decir que sí. O sea, es algo muy sencillo. Es una casa que está abierta para todos. Yo vine y me acogieron, ¿verdad? Y lo tienen claro. Como le acabo de decir, la cultura se entrena. No hagamos nuestra aquella frase cuando has nombrado a uno de abajo la inteligencia, que parece que es lo que todavía en tiempos, en pleno siglo XXI, se está fomentando desde algunos estamentos. Hemos hablado de sotanas. Entonces, por ejemplo, pensemos por nosotros mismos. La cultura se entrena, porque la inteligencia. Así que, por favor, les invito a que sean miembros del Ateneo y serán bienvenidos. Lo dice como miembro del Ateneo de Ocaña. Bueno, pues, a ver, como fue testigo, es que no es maravilloso oírlos hablar, estar aquí con ellos. Yo de verdad estaré aquí horas y horas, porque bueno, me siento cómoda en este ambiente, la verdad. Y local, a ver, yo soy la concejala de cultura, pero no tengo una varita mágica. Pero sí que os puedo decir, y de verdad que me comprometo, y José María ya lo sabe porque hemos hecho el horario, que el último viernes de todos los meses, de todo el año completo, salvo que haya alguna eventualidad porque haya alguna concejalía que requiera ese día, el último viernes de cada mes, el Ateneo lo tenéis a vuestra disposición. Y lo digo públicamente, salvo que haya otra concejalía o un evento que tenga prioridad. Y bueno, y ahora, por eso también del local y de que lo tenéis repartido, que si la sociedad, el tal, no me regañéis porque yo he traído un bodijo para el Ateneo. Como estoy segura que llegará el día en que podáis tener, porque el Ateneo crezca tanto, que podáis tener un local propio, por lo menos así lo espero, pues que eso pase a formar parte de esa santería del local, por supuesto mientras tenéis la Casa de la Cultura para vosotros. Démosles un fuerte abrazo a los tres.